Jóvenes, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas tardes, profe. ¿Cómo me le va, Viviana? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Un poquito cansado, pero usted no tiene la culpa. ¿Cómo les ha ido presentando exámenes por módulo? No hemos presentado ni uno por módulo. ¿No? No, señor. ¿Y eso? Porque tuvimos solo 3 la semana pasada y pues la página estaba fallando. O sea que debutan conmigo mañana, el jueves. Sí, señor. O bueno, el miércoles tenemos uno, pues a esperar a ver si funciona. Tienes. ¿Alguien sabe los otros 6 integrantes de su curso? Sebastián Gavilán y había una dama ahí. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. Me alegra mucho. ¿Tú eras la que Bueno. te veía ahí? Sí, sino que es como mi hermanito también está utilizando Zoom para ver sus clases de bachillerato, entonces había cambiado el nombre. Ah, yo dije, ¿quién es Sebastián? No, entonces por eso pues cambiamos ya el nombre. Ah, bueno. Bueno, profe. Caramba. Me dice... Déjeme, ya. Perdón un segundo, voy a escuchar esta grabación. Hola, profe, buenas noches. Hola, Maricela. Muchas gracias por lo del link, profe. Gracias. No te preocupes.
Peleando por los cuadritos. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Qué pena, estaba revisando un audio que me llegó, que por todo lado tengo requerimientos. Bueno, jóvenes, jueves, decíamos que el jueves vamos a tener nuestro primer examen que haría antes de iniciar la clase para terminar el endeudamiento. Pues decirles cómo va a ser la mecánica. Primero ustedes van a ingresar, el horario es a las 6:15. Entonces el parcial se les va a visualizar a las 6:15. Va a haber varias preguntas, alrededor, si no estoy mal, son como 12 preguntas para ustedes. La mayoría teóricas. Usted va a encontrar allí entonces preguntas de selección múltiple, preguntas de emparejamiento, preguntas de falso y verdadero. Va a tener posibilidad de mirar su cuaderno, sus apuntes. No le va a permitir pasar a la segunda pregunta si no ha dado respuesta a la primera. Y obviamente la tercera si no ha respondido a la segunda. Entonces cerciórense de ir respondiendo porque si no, no los va a dejar. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ok. Dentro de las preguntas que son ejercicios para realizar, yo dejé la posibilidad de que ustedes puedan montar un archivo. Ahí dicen que PDF, pero usted lo puede montar como quiere. Si quieren Word, si quieren Excel, si quieren en PDF, o si quieren tomar una foto y la montan. Si definitivamente no tienen acceso a un archivo, también tienen una ventana donde pueden responder allí. ¿Sí? Eso es todo. El tiempo que van a tener es de 1 hora y media. Vuelvo y les insisto, no se pongan ustedes a tratar de copiarse entre ustedes ni armar grupos para decir, vamos a resolver la primera, porque todos no van a tener acceso a la primera. Repito, Juan Pablo puede tener una pregunta y ser la primera tuya, puede ser la 10 para Alejandra, y puede ser la 7 para Natalia, y puede ser la 9 para Marisela. E igualmente, si es de teórica, las respuestas para Pablo puede ser la A, de esa misma pregunta, pero para Marisela puede ser la C. ¿Ya? Entonces el sistema la coge y la sortea. Ayer tuvimos un inconveniente serio con contabilidad. Espero que eso no se repita, ya lo reporté. Y de todas maneras, la idea es, en lo que más se pueda, es que ese día vamos a estar conectados también vía Zoom, para pues yo estarlo monitoreando a ver si tienen algún problema, más que para ver si están yendo chancuco, no, para ver si tienen algún problema. ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna duda sobre el parcial? Sí, señor. Sí, profe, Sí, entendido. señor. ¿Hay alguna duda sobre el parcial o no? Ninguna. Entonces procedamos entonces para la clase de hoy. Vamos a finalizar. Ante todo, les presento disculpas por ese video de endeudamiento, pero apenas después de realizar el video pude descubrir el trípode, cómo ubicar la cámara de tal forma que no se viera así como torcido. Si puedo, el fin de semana vuelvo y lo genero y monto ya uno más decente, porque ya incluso hice 2 videos y quedé mucho más satisfecho con esos 2 videos que con el endeudamiento. Pero necesitaba que ustedes lo vieran. Entonces, pues le di prioridad al cumplimiento que a la calidad. Bueno, señores, entonces voy a compartir en pantalla a ustedes los indicadores de endeudamiento, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Vamos para acá. ¿Están viendo allí las diapositivas, jóvenes? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Entonces vamos para indicadores de alineamiento, que es un indicador, pues lo mismo. Un indicador es una proporción que me relaciona o me dice un porcentaje sobre una de las situaciones a analizar. Como son indicadores de endeudamiento, pues propiamente son indicadores asociados al endeudamiento. Como ustedes ya saben, ya definimos cuándo endeudarnos y cómo calcular la estructura financiera. Y habíamos dicho que la estructura financiera era la parte que del balance, Marisela. ¿Era la parte qué? Marisela, ¿estás allí? Viviana. Viviana. Es la relación entre el pasivo y el patrimonio. Correcto, el lado derecho del balance, o sea, la correcta relación entre el pasivo y el patrimonio. Si ustedes tienen el grafiquito allí en su mente, del lado derecho del balance, dependiendo de yo donde coloque esa división, diré que está más endeudada la empresa o no. Mientras más abajo y más pequeño es el patrimonio, pues más endeudada está la empresa. Pero ese indicador que nos muestra a nosotros el endeudamiento se conoce como nivel de endeudamiento. Y básicamente relaciona el nivel de pasivos con el nivel de activos.
Es decir, este es el indicador por excelencia del endeudamiento. Tomo el total de pasivos, que el pasivo es la deuda total con terceros, contra el total de activos. Es decir, es una relación entre lo que le debo a los terceros y los activos que yo tengo. Y al decir activos es pasivo más patrimonio. Entonces, otra forma de presentar este indicador es total pasivo sobre el total total de patrimonio más el pasivo. Pero es exactamente lo mismo. ¿Entendido? Este indicador se da en porcentaje. Y me indica el grado o la proporción que yo le debo a los acreedores, es decir, a los terceros, ¿ya? A los que no son socios de la compañía. Para mirar un ejemplo, aquí tenemos un total de activos de 4.340 millones y un total de pasivos de 2.130 millones. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio sería la diferencia entre el activo y el pasivo. Si la fuésemos a calcular, haríamos esta, aquí hay un error. ¿La pillaron o no? Mira esta diapositiva, es el contrario. Es al contrario, 2.100 sobre 4.340. Por favor, tengan en cuenta. ¿Todo el mundo la pilló? Jóvenes. Jóvenes, ¿están dormidos? Sí, señor. Sí, profe, Esto es al primero contrario. Porque el los contrario activos. de negativo. Ajá. ¿Perdón? Debe ser al contrario, total Exacto. de pasivos sobre activos. Exacto. Por favor, tengan en cuenta eso, se lo te voy a corregir. Entonces sería 2.130 sobre 4.340 y esto me da el nivel de endeudamiento, sería un 49%. ¿Qué significa el 49%? Ese ¿Qué es lo que no le 49%, corresponde? ¿perdón? Es lo que no le corresponde a la empresa. Exacto. La deuda que Es decir, que del 100% de la empresa, el 49% le corresponde a terceros. Por lo tanto, el 51% le correspondería la empresa, a los dueños de la empresa. a los dueños. A los dueños de la empresa. Es un indicador demasiado sencillo y se lee así. El 49%, en este caso el 49% de la compañía le pertenece a terceros. La pregunta que siempre le salta a uno es, profesor, ¿y cuál es el nivel adecuado? Eso es muy difícil de decir, depende del sector al cual pertenezca la empresa, depende del tamaño de la empresa. Hay empresas que pueden decir que un 55% es un nivel de deuda, un nivel de endeudamiento adecuado. Otros dicen no, no tanto. ¿Entendido? Entonces, ¿entendido este indicador? ¿Algún problema? Sí, no entendí. ¿Cómo? Entendido, profe. Ok. Bueno, decíamos que una forma de interpretarlo es que, otra forma es que tantos centavos por cada peso de la compañía le corresponde a los terceros. Es la misma historia. O el 49% le corresponde a terceros, pero por cada peso que tiene la compañía, 49 centavos le corresponde a los terceros. Pero es exactamente la misma historia. Y sigue aquí el error de haber estado dormido. Bueno, dame un segundito. El endeudamiento financiero básicamente establece la relación entre las ventas y las obligaciones financieras de corto plazo de una compañía. Básicamente... Profe, ¿ese es otro indicador? Sí. Buenas noches, profe, qué pena. Acaba de llegar. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, me alegro. El anterior era a nivel de endeudamiento, este es endeudamiento financiero. Les decía que relaciona las ventas en un determinado periodo de tiempo con las obligaciones financieras, pero estas obligaciones financieras tienen una característica, que son de corto plazo. ¿Cuál es la característica de corto plazo, Valeria? ¿Recuerdas? ¿El corto plazo cuál es? Que tiene que ser en un periodo de menos de un año. Correcto, muy bien. Entonces, este indicador relaciona las deudas financieras con las ventas, ¿ok? Vamos para acá. Las obligaciones financieras. El endeudamiento financiero entonces se calcula con las obligaciones financieras sobre las ventas netas. Las obligaciones financieras salen ¿de dónde? Del balance general. Esto es lo que yo le debo a los bancos en el corto plazo. Y estas son las ventas que salen del estado de resultados, ¿ok? Entonces mire que relaciono dos indicadores. Esto también da en porcentaje. Esto refleja la participación de las obligaciones financieras. Anteriormente decíamos que solamente en el nivel de endeudamiento era lo que le correspondía a los terceros, ¿correcto? Estos son las obligaciones financieras, lo que le doy yo a los bancos, pero en el corto plazo. Es decir, yo puedo decir que todas las obligaciones de toda la compañía,
El 35% se lo debo yo a los bancos en el corto plazo. Esa es la lectura que le debo dar. Este indicador es muy importante, ¿por qué? Porque es uno de los, junto con el anterior, de lo primero que miran cuando yo voy a solicitar un crédito al banco. El banco va a mirar, entre otros, este indicador y le va a hacer mucho énfasis en él. ¿Ok? Entonces vamos nuevamente con el ejemplo. Si teníamos el nivel, las obligaciones financieras de 700 millones y unas ventas de 2.000 millones, pues sería el 35% el total de este indicador financiero, del endeudamiento financiero. Bueno. Miren que en el anterior, ¿cómo se llamaba anterior? ¿Recuerdan? Endeudamiento. Endeudamiento financiero. Nivel de endeudamiento, endeudamiento financiero, y ahorita vamos a ver impacto de la carga financiera. Cuando dice el impacto es como el resultado, ¿cuál es el desenlace de yo tener una carga financiera tan alta? Este indicador se presenta de la forma que les indico acá, gastos financieros sobre el nivel de ventas. Mire que es muy parecido, solo que aquí era la deuda, luego los bancos en el corto plazo, ¿recuerdan? Y aquí son los gastos financieros. Viviana, deme un ejemplo de gastos financieros. ¿Qué gasto financiero tenemos ahí? Viviana. Voy, profe. Un gasto financiero puede ser lo que tiene que pagar la empresa de servicios, No. ¿Servicios qué? ¿Qué tipo de servicios? pues servicios públicos, la energía. No, ¿No? no es gasto financiero. No, ¿Intereses? Administrativos, Ah, profe. ya, por la empresa tampoco. de Gastos ¿Serían los financieros. de bancos? Exacto. ¿Cuáles son los gastos asociados a los bancos? ¿Qué le pagamos nosotros a los bancos? Muy bien. préstamos, Los Crédito. intereses. Los Crédito. intereses. créditos, ¿Qué más? El 4 por mil. Impuestos. Los sobregiros bancarios. Los gastos que le damos a él por el pago de la plataforma con el cual nosotros consultamos todos los días el estado de nuestra cuenta. Los sobregiros, las chequeras, todo lo que yo le pague al banco, ¿sí? Son gastos financieros. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy mostrando aquí es estos gastos, ¿qué relación tienen respecto al nivel de ventas? Entonces, yo voy a decir, de mis ventas, ¿qué porcentaje representa ese total de gastos? Eso se expresa en porcentaje también. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo tener una compañía que tenga un gasto excesivo en gastos financieros y tengo que hacerle seguimiento a esto. ¿Para qué? Para hacer una futura mejor negociación con los bancos. ¿Sí? Hay gastos que yo no puedo eliminar aquí, estos gastos financieros, como el 4 por mil, pero yo sí puedo negociar la chequera, yo sí puedo negociar los sobregiros, yo sí puedo negociar los impulsos por el pago de nómina. Es muy importante este gasto, porque recuerden que en el estado de resultados está ubicado donde nosotros colocábamos intereses, ¿recuerdan? ¿Sí? Después de la utilidad operacional. Este gasto es muy importante tenerlo controlado. Entonces, para el ejemplo de la empresa, si suponemos que tenemos 200 millones de pesos de pago, bueno, es una exageración, 2 millones de pesos de gastos financieros, ¿sí? Contra un nivel de ventas de 2.000. El indicador sería este, el 10%. ¿Cuál es la interpretación? Que el 10% de mi venta se me está yendo a cancelar, ¿qué gastos? financieros. Los gastos financieros. Ven que este es un concepto demasiado fácil, a mí me da hasta pena explicarle esto tan sencillo. ¿Ya? No van a pensar que yo me la gano suavecito, sino que me la gano muy duro, pero este tema es fácil. Okay. Aquí este impacto de la carga financiera es otro, aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Este material ya está en Moodle. Lo que no hay un video, ni voy a hacer video para eso. Bueno. La cobertura de intereses. La cobertura de intereses también relaciona los gastos financieros. ¿Sí? Algunas personas utilizan acá solamente los intereses. ¿Sí? Otras personas utilizan los gastos financieros, pero ya relacionan, es la utilidad operacional. Es decir, que anteriormente lo utilizamos con las ventas, dividiendo, ahorita sacamos, exprimimos las ventas y esos gastos financieros o los intereses, dependiendo de cómo lo calculemos, lo pasamos a dividir.
¿Qué significa? Simplemente es la utilidad operacional, cuántas veces o cuánto nos cubre los gastos financieros. Eso es lo que busca este indicador. A ver si tengo un ejemplo por acá. ¿Cuántas veces tengo yo de mi utilidad operacional? ¿Con cuántas veces puedo cubrir los gastos financieros? Con mi utilidad operacional. ¿Por qué la utilidad operacional? Porque es la utilidad a la cual le descuento los gastos financieros. Yo diría que, lo que pasa es que aquí la utilidad operacional está demasiado alta, ¿lo notaron? Esta empresa estaría llevada, que tiene un nivel de gastos financieros de 200 millones, mientras que una utilidad operacional de 100. Sería que yo solamente alcanzo a cubrir con mi utilidad operacional 0.5 veces los gastos financieros. Estaríamos ante una situación pues realmente deplorable. ¿Alguna duda con este indicador? Profe, o sea que ahí lo ideal sería que obviamente la utilidad operacional fuera más alta que la... Y mucho más alta, claro. En esencia, este indicador me muestra, con la utilidad operacional, cuántas veces puedo yo alcanzar a pagar mis gastos financieros. ¿Sí? No. Generalmente ahí salen 200, 300, 500 veces, porque la utilidad operacional realmente es mucho más alta. Esos gastos financieros son mucho más bajos. ¿Quién dijo no? ¿Lady? No, profe, me estoy refiriendo al ejemplo que están llevados. Ah, ya sí, tiene toda la razón. Profe, eso le iba a preguntar a usted, que si el de arriba tiene que ser siempre menor que el de abajo. Sí, claro. Pues en una empresa con sana coherencia, claro. Claro. Recuerda que la utilidad operacional sale después de descontar. ¿Recuerda cuando veíamos en los márgenes? Los costos, Sí. los gastos de administración y los gastos de venta me da la utilidad operacional. Y a la utilidad operacional le quito los intereses, en este caso los gastos financieros. Pero los gastos financieros no pueden ser jamás mayor que la utilidad operacional, porque estaríamos ante una crisis hiper, super, mega seria. O estaríamos ¿En quiebra? endeudados. Estaría en quiebra. Sí, estaríamos o muy endeudados o la empresa no estaría dando la suficiente utilidad operacional. Pero lo importante es que me entiendan este concepto. Es el cubrimiento de los intereses que hace la utilidad operacional. Ok, este es el ejemplo. Este es otro ejemplo. Mire, que aquí hay una mayor razonabilidad, pero tampoco es porque si solamente alcanzo a cubrir 2 veces los intereses, también llevamos. Ok. Bueno. Concentración del endeudamiento. Recuerden que el endeudamiento, hablando del pasivo, el pasivo está relacionado como pasivo corriente y pasivo no corriente o de largo plazo, ¿lo recuerdan? El pasivo corriente son las deudas que yo tengo que pagar en un término inferior a un año, como lo manifestó por allá Marisela. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, la concentración del endeudamiento me muestra es lo que yo tengo que pagar en el corto plazo, es decir, qué porcentaje de todo lo que yo le debo a los terceros, ¿sí? Lo tengo que pagar en un periodo inferior a un año. ¿Y cómo lo relaciono? Con la concentración del endeudamiento. Es básicamente mi pasivo corriente, lo que yo debo a terceros en menos de un año sobre el total de pasivo, o sea, sobre la sumatoria del pasivo de largo plazo y el pasivo corriente. Entonces, este indicador me dice que el total del pasivo, el 44% yo lo tengo que cancelar en un corto periodo de tiempo. Este indicador se asocia mucho, va muy de la mano con la situación de liquidez. ¿Por qué? Porque donde esto me diga a mí un 200% o un no sé qué, un 80%, un 90%, implicaría que yo la mayoría de las deudas de la compañía las tendría que pagar ya, en menos de un año. Y eso implicaría una presión para el flujo de caja, para la generación de dinero. ¿Entendido? ¿Sí me están siguiendo, muchachos? Sí, señor. Definitivamente ustedes son muy inteligentes. Profe, Dime, Viviana. no, Valeria. Ah, Valeria, perdón. Profe, entonces la concentración del endeudamiento es, como usted lo acaba de decir, es la medición de en qué periodo se debe cancelar o es que No, ¿en qué periodo se debe cancelar? No, caramba. La concentración del endeudamiento me muestra es del total del pasivo, ¿qué porcentaje debo cancelar yo en el corto plazo? Recuerda que el corto plazo es inferior a un año. Sí. ¿Okay? Ya. Ok, perfecto. Pues aquí está la explicación, ustedes van, miran en Moodle, la tienen que entrar en Moodle,
y mirar la información, para que no me digan, vean. Bueno, vamos a ver los indicadores de la veraz, ¿sí? Estos indicadores de la veraz también se conocen como indicadores de apalancamiento. Y básicamente ellos lo que hacen es comparar la financiación de la compañía vía terceros, ¿sí? Hacen una comparación. Existen tres tipos de leverage. El leverage total, el leverage de corto plazo y el leverage financiero. Vamos entonces acá para entender. Vamos a hablar del leverage total. Este indicador lo que hace es compararme las deudas que tiene la compañía. El pasivo es una deuda y el patrimonio es otra deuda. Recuerden que el patrimonio es una deuda que tiene la compañía con los accionistas. Entonces, el leverage total me relaciona es el pasivo total respecto al patrimonio. ¿Qué me dice? Es de todo el pasivo con terceros. Si llegara a pasar y no existieran activos, sí, que eso sería un exabrupto, ¿con cuánto respaldo yo la cifra del patrimonio? Lo que tienen los accionistas, el pasivo, ¿con qué lo respaldan? ¿Sí? Esto me da en pesos, es decir, básicamente que por cada peso que yo le debo a los terceros, tengo 4 para cancelarle a estos señores de mi patrimonio. Eso es lo que me dice mi leverage, ¿sí? Y por cada peso que yo debo a terceros, tengo 4 para cancelar, ¿sí? Para cancelarle a los terceros de mi patrimonio. Pero en este caso es el contrario, muchachos. Me estaba viendo mal. Aquí puede suceder algo. Porque según eso los pasivos son 8 sobre 200, sí. Es al contrario. Porque los pasivos serían 800 y el patrimonio sería 200. Que por cada peso, la lectura es, por cada peso que tengo de patrimonio, debo 4 a los accionistas. Esto implicaría que la empresa está, ¿recuerdan lo que vimos arriba? Llevada. No es lo normal. Esto ya me dice a mí, el nivel de endeudamiento arriba estudiado debe haber estado demasiado alto. ¿Recuerdan cuando veíamos la razón corriente? Tiene una similitud en la interpretación. Vamos a hablar del leverage de corto plazo. El leverage de corto plazo lo que me relaciona es las deudas de corto plazo, o sea, mi pasivo corriente, sobre el total del patrimonio. Y la lectura es exactamente la misma, ¿sí? Por cada peso que los accionistas invirtieron en el patrimonio o que tienen en el patrimonio, tenemos deudas con los terceros el 1.8, pero esa característica de los terceros es que es de corto plazo, o sea, esos terceros lo debemos pagar ya, en un término inferior a un año. Esa es la diferencia entre el leverage de corto plazo respecto al leverage total. Mientras que el leverage total relaciona todo el pasivo, el leverage de corto plazo relaciona solo el pasivo de corto plazo. Y por último, el leverage financiero, que me relaciona solamente lo que yo le debo a los bancos. Es decir, ahí no tienen en cuenta sueldos por pagar, salarios por pagar, prestaciones por pagar, nada. Solo con los bancos. Y me dice exactamente los dos, que por cada peso que los accionistas tienen o invirtieron en el patrimonio, se tienen deudas con el sector financiero, específicamente con los bancos, de tanta plata. ¿Ya? Estos indicadores son los que generalmente se analizan para entender qué tan endeudada está la empresa, es decir, para hacer un análisis de la estructura financiera. Así se hace un análisis financiero mediante es decir, si me endeudo o no, correcta distribución de la estructura financiera, y una vez que tenga la estructura financiera es calculando estos indicadores. ¿Alguna duda, jóvenes? No, señor. Bueno, entonces yo no me queda de no restarles, no les voy a desear suerte en el examen porque si tienen suerte que no estudiaron y sé que ustedes son muy inteligentes. Por favor, yo voy a estar en su examen vía virtual. Entonces, espero estar haciendo un acompañamiento para cualquier problema que tengan. ¿Ok? A ver si lo resolvemos juntos. Entonces, muchachos, si no hay dudas, yo los dejo. Vaya, descansen mientras su otra clase. Que yo también tengo clase ahorita enseguida. Voy a hacer como que sea un cafecito. Muchas bendiciones, jóvenes. Bueno, profe, Gracias, muchísimas profe. gracias. Que Chao, vaya muy profe. bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao.